¡Atención! Si tienes experimentado alguna vez discriminación, humillación o rechazo por tu color de piel, tu origen o tu condición social, necesitas escuchar esta historia hasta el final. Lo que voy a contarte en los próximos 30 minutos va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre el poder que tienes dentro de ti, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Esta es la historia real de Esperanza Morales, una mujer que transformó el dolor más profundo en la victoria más extraordinaria que jamás hayas escuchado. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta que va a tocar tu alma. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir menos por quién eres? ¿Alguna vez te dijeron que no eras suficiente por tu apariencia, tu acento o tu origen? Si tu respuesta es sí, entonces esta historia es para ti. Y si alguna vez en tu vida has subestimado a alguien por su apariencia, prepárate para una lección que jamás olvidarás. Porque lo que le pasó a Esperanza va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el poder, la dignidad y la venganza divina. Esta historia comenzó en un pequeño pueblo de México en 1975, cuando Esperanza Morales tenía apenas 23 años. Era una mujer hermosa de piel morena, cabello negro como la obsidiana y ojos que brillaban con una inteligencia que muy pocos supieron reconocer. Esperanza había nacido en la pobreza extrema, hija de un campesino y una empleada doméstica, pero tenía algo que sus padres reconocieron desde que era niña: una mente brillante y un corazón que se negaba a aceptar las limitaciones que la sociedad quería imponerle. Pero el destino tenía preparado para Esperanza una prueba que habría quebrado a cualquier persona común. A los 23 años, después de trabajar día y noche limpiando casas y vendiendo tortillas en la plaza para pagarse sus estudios, Esperanza finalmente había conseguido una cita para una entrevista de trabajo en la ciudad más importante de su región. Era para un puesto de secretaria en una empresa de construcción propiedad de la familia Sandoval, una de las familias más ricas y poderosas de toda la zona. Esperanza había ahorrado durante meses para comprarse un vestido decente, había practicado su discurso frente al espejo 1000 veces y había viajado 3 horas en autobús con la esperanza más pura de conseguir ese trabajo que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía es que estaba a punto de vivir la humillación más cruel de su existencia, pero también el momento que desataría una fuerza interior que ni ella misma sabía que poseía. Cuando Esperanza llegó a la oficina de Sandoval Construcciones, la recepcionista, una mujer rubia de ojos azules, llamada Patricia, la miró de arriba abajo con desprecio. ¿En qué puedo ayudarla?, le preguntó con un tono que dejaba claro que consideraba a Esperanza completamente fuera de lugar en ese ambiente elegante. «Vengo para la entrevista de trabajo», respondió Esperanza con la voz temblorosa pero firme. Patricia soltó una risa cruel que helaba la sangre. «¿Entrevista? Usted seguramente viene por el trabajo de limpieza. Las entrevistas para secretaria son para personas diferentes», pero la humillación apenas comenzaba. Eduardo Sandoval, el hijo del dueño de la empresa, salió de su oficina en ese momento y escuchó la conversación. Eduardo era un hombre de 35 años, guapo según los estándares de la sociedad, pero con un corazón podrido por el racismo y la arrogancia que había mamado desde niño. Cuando vio a Esperanza, su sonrisa se volvió cruel y despiadada. «¿Esta india quiere trabajar de secretaria?», le dijo en voz alta para que todos en la oficina pudieran escuchar. «Patricia, enséñale el directorio de empleadas domésticas. Ese es el lugar para su tipo de gente». Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero había algo en su interior que se negaba a quebrarse completamente. «Señor Sandoval», le dijo con una dignidad que surgía desde lo más profundo de su alma, «vine aquí porque tengo las calificaciones necesarias para este trabajo. Soy la mejor estudiante de mi clase de administración, hablo 3 idiomas, y puedo hacer este trabajo mejor que cualquier otra persona».
Eduardo soltó una carcajada que resonó por toda la oficina como un látigo. ¿3 idiomas? ¿Español, mexicano e indio? Se burló mientras sus empleados reían nerviosamente. Escúchame bien, morenita. En esta empresa solo trabajan gente decente, gente de buena familia. No queremos que nuestros clientes se sientan incómodos. Lo que pasó después fue lo que cambió todo. Esperanza se irguió con una dignidad que irradiaba poder. Miró directamente a los ojos de Eduardo Sandoval y le dijo algo que él jamás olvidaría. Señor Sandoval, hoy usted me está cerrando una puerta por mi color de piel. Pero le prometo algo. Algún día yo voy a ser su jefa, y cuando ese día llegue, usted va a suplicar por el perdón que hoy me está negando. Eduardo se rió aún más fuerte. ¿Mi jefa? ¿Una india como tú? Eso jamás va a pasar, ni en esta vida ni en la próxima. Esperanza tomó su bolso, se dio la vuelta con la cabeza en alto y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó una vez más y dijo: «Recuerde mis palabras, señor Sandoval. Recuérdelas muy bien». Esperanza salió de esa oficina humillada, pero no vencida. Esa noche lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la injusticia, lloró por el dolor, lloró por todas las veces que había sido menospreciada por su apariencia. Pero cuando terminó de llorar, algo extraordinario sucedió. En lugar de rendirse, en lugar de aceptar que el mundo la había definido como inferior, Esperanza tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. Iba a demostrar que el poder verdadero no viene del dinero heredado o del color de piel, sino de la determinación imparable de un corazón que se niega a ser quebrantado. Al día siguiente, Esperanza comenzó a trabajar 14 horas diarias. Por las mañanas trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Por las tardes vendía comida en la plaza y por las noches estudiaba contabilidad y administración, con una intensidad que rayaba en la obsesión. Cada centavo que ganaba lo ahorraba religiosamente. Cada libro que podía comprar o pedir prestado lo devoraba como si fuera el último libro en la tierra. Cada contacto que hacía, cada habilidad que aprendía, cada oportunidad que encontraba, la aprovechaba con una determinación que asombraba a todos los que la conocían. Pero aquí viene la parte que va a hacer que se te pare el corazón de la emoción. Esperanza no solo trabajaba para salir adelante, estaba trabajando con un plan maestro. Durante los siguientes 5 años, mientras Eduardo Sandoval despilfarraba la fortuna familiar en fiestas, mujeres y apuestas, creyendo que su éxito estaba garantizado por su apellido, Esperanza construía meticulosamente un imperio. Había aprendido que la familia Sandoval tenía varios negocios en problemas financieros y que Eduardo era tan arrogante que no prestaba atención a los números ni a las advertencias de sus contadores. En 1980, 5 años después de aquella humillación, Esperanza había logrado lo imposible. Había ahorrado suficiente dinero para hacer inversiones pequeñas pero inteligentes. Había conseguido créditos de bancos que reconocían su inteligencia y su trabajo constante. Había formado sociedades con otros empresarios que valoraban su capacidad por encima de su origen. Y lo más importante de todo, había investigado minuciosamente todas las empresas de la familia Sandoval y había descubierto sus puntos débiles. La construcción, que había sido el orgullo de los Sandoval durante décadas, estaba al borde de la bancarrota por la incompetencia de Eduardo. Sus deudas se acumulaban, sus proyectos fracasaban y sus acreedores comenzaban a perder la paciencia. Esperanza había estado esperando este momento durante 5 años, y cuando llegó, actuó con la precisión de un cirujano y la fuerza de un huracán. Una mañana de marzo de 1981, Eduardo Sandoval recibió una llamada que le cambió la vida para siempre.
Era su contador principal, y su voz temblaba de nerviosismo. «Señor Eduardo, tengo noticias graves. Todos nuestros acreedores principales han vendido nuestras deudas a una sola empresa. Esa empresa ahora es dueña de prácticamente todo lo que tenemos. Si no pagamos en 48 horas, perderemos todo. La constructora, las propiedades, hasta la casa familiar». Eduardo entró en pánico. ¿Qué empresa? ¿Quién compró nuestras deudas? La respuesta lo dejó helado. Una empresa llamada Morales Holdings, señor. Y quieren reunirse con usted hoy mismo. Eduardo llegó a la reunión completamente descompuesto. Durante 6 años había vivido creyendo que su éxito estaba garantizado por su apellido, sin imaginar que una mujer a la que había humillado brutalmente había estado construyendo pacientemente su destrucción. Cuando entró a la sala de juntas del hotel más elegante de la ciudad, no podía creer lo que sus ojos veían. Ahí, sentada en la cabecera de una mesa de mármol, vestida con un traje ejecutivo que irradiaba poder y elegancia, estaba Esperanza Morales. Esperanza había cambiado completamente. Ya no era la joven tímida y asustada que había sido humillada en su oficina. Era una mujer de 29 años que irradiaba confianza, inteligencia y un poder que se sentía en cada molécula del aire. Su piel morena brillaba con la salud y la vitalidad de quien ha triunfado contra todas las probabilidades, y sus ojos tenían el brillo de alguien que había convertido el dolor en poder. Cuando Eduardo la vio, su rostro se puso pálido como la muerte. ¿Se acuerda de mí, señor Sandoval?, le preguntó Esperanza, con una sonrisa que era a la vez dulce y devastadora. Eduardo tartamudeó como un niño asustado. «¿Es Esperanza?» «¿Cómo?» Esperanza se levantó lentamente de su silla, caminó hasta donde él estaba parado, como un conejo paralizado por los faros de un automóvil, y le dijo algo que lo marcó para el resto de su vida. «Hace 6 años usted me dijo que una india como yo jamás podría ser su jefa. Hoy estoy aquí para informarle que no solo soy su jefa, sino que soy dueña de todo lo que su familia construyó durante generaciones. Y esto es solo el comienzo». Eduardo se desplomó en una silla, completamente derrotado. «¿Qué quiere de mí?», me murmuró con la voz quebrada. Esperanza regresó a su lugar en la cabecera de la mesa y con una calma que helaba la sangre, le explicó exactamente lo que iba a pasar. «Usted va a trabajar para mí, va a empezar como el empleado más bajo de mi empresa y va a ganarse cada centavo que le pague, demostrando que puede ser útil. Pero antes de que comience, quiero que haga algo muy importante». Eduardo la miró con terror y curiosidad. «¿Qué?». Esperanza se inclinó hacia adelante y con una intensidad que atravesó el alma de Eduardo, le dijo: «Quiero que vaya a buscar a Patricia, su antigua recepcionista, y a todos los empleados que estaban presentes el día que me humillaron. Los quiero aquí mañana, porque van a presenciar algo histórico. Van a ver cómo una india, que según ustedes no servía ni para limpiar pisos, ahora es dueña de sus destinos». La reunión del día siguiente fue épica. Patricia, que ahora tenía 35 años y había pasado los últimos 6 años creyendo que su trabajo estaba garantizado por su apariencia, casi se desmaya cuando vio a Esperanza presidiendo la mesa. Los otros empleados que habían reído de las burlas racistas de Eduardo ahora temblaban como hojas al viento, sabiendo que sus empleos dependían del perdón de la mujer que habían ayudado a humillar. Pero aquí viene la parte que va a hacer que llores de emoción y de orgullo. Esperanza no buscó venganza, buscó algo mucho más poderoso: justicia. En lugar de despedir a todos, en lugar de humillarlos como ellos la habían humillado a ella, Esperanza hizo algo que demostró la grandeza real de su corazón. Les ofreció una oportunidad de redención, pero con condiciones que cambiarían sus vidas para siempre.
Cada uno de ustedes, les dijo con una autoridad que irradiaba sabiduría, va a pasar los próximos 6 meses trabajando en los programas comunitarios que voy a crear para ayudar a personas que han sufrido discriminación como yo la sufrí. Van a servir comida en comedores populares, van a enseñar a leer a niños de escuelas pobres, van a construir casas para familias que no tienen dónde vivir. Y cuando terminen esos 6 meses, si han demostrado que realmente han aprendido a valorar la dignidad de todas las personas, sin importar su color de piel o su origen, podrán conservar sus empleos. Patricia comenzó a llorar. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Los otros empleados se miraban entre sí sin poder creer la generosidad de la mujer que habían maltratado. Esperanza continuó. Pero hay algo más importante que quiero que entiendan. No los estoy perdonando por ustedes. Los estoy perdonando por mí. Porque he aprendido que el odio es una cadena que ata tanto al oprimido como al opresor. Y yo me niego a vivir encadenada por el resentimiento. Los siguientes meses fueron transformadores para todos los involucrados. Patricia descubrió que trabajar con niños pobres le devolvía una humanidad que había perdido en años de juzgar a las personas por su apariencia. Eduardo, que nunca había trabajado físicamente en su vida, aprendió el valor del trabajo honesto mientras construía casas para familias necesitadas. Los otros empleados descubrieron que las personas que habían despreciado por su origen tenían historias, sueños y dignidad que merecían respeto. Pero el cambio más extraordinario fue el de la propia Esperanza. Al negarse a ser consumida por el deseo de venganza, al elegir la generosidad por encima del resentimiento, Esperanza experimentó una liberación espiritual que la transformó de una mujer exitosa en una líder inspiradora. Su empresa no solo creció económicamente, sino que se convirtió en un modelo de justicia social e igualdad racial que inspiró a empresarios de todo el país. En 1985, 4 años después de la reunión que cambió todo, Esperanza Morales era reconocida como una de las empresarias más exitosas de México. Pero más importante que su éxito financiero era el impacto social de su trabajo. Su empresa había contratado a cientos de personas que habían sido discriminadas por su origen. Había financiado escuelas en comunidades marginadas y había creado programas de capacitación que ayudaban a familias pobres a salir de la pobreza de manera permanente. Eduardo Sandoval, que había comenzado como el empleado más bajo de la empresa, había demostrado durante 4 años que era capaz de cambiar. Ya no era el hombre arrogante y racista que había humillado a Esperanza. Se había convertido en un defensor apasionado de los derechos de las comunidades indígenas y había dedicado su vida a reparar el daño que había causado con sus actitudes discriminatorias. Esperanza lo había ascendido gradualmente hasta convertirlo en uno de sus gerentes más confiables, demostrando que la redención real es posible cuando viene acompañada de humildad genuina y trabajo constante. Patricia se había convertido en la directora de recursos humanos de la empresa, especializándose en crear ambientes de trabajo inclusivos donde todas las personas, sin importar su origen, pudieran desarrollar su potencial al máximo. Su transformación de una recepcionista prejuiciosa a una líder en diversidad e inclusión fue tan notable que universidades de todo el país la invitaban a dar conferencias sobre el poder del cambio personal. En 1987, 12 años después de aquella humillación que cambió su vida, Esperanza recibió una llamada que la llenó de una satisfacción profunda y sanadora. Era del presidente de la República, quien la invitaba a recibir el Premio Nacional al Empresario del Año, no solo por su éxito económico, sino por su contribución extraordinaria a la justicia social y la igualdad racial en México. El día de la ceremonia, mientras Esperanza subía al pódium para recibir el premio más importante de su carrera, miró entre la audiencia y vio rostros que representaban toda su jornada.
Eduardo, que aplaudía con lágrimas en los ojos. Patricia, que sonreía con orgullo genuino. Empleados de todos los colores de piel y orígenes que habían encontrado en su empresa no solo trabajo, sino dignidad y respeto. Familias enteras que habían salido de la pobreza gracias a los programas que ella había creado. En su discurso de aceptación, Esperanza dijo algo que resonó en el corazón de todos los presentes. Este premio no es solo mío. Es de cada persona que ha sido humillada por su color de piel, de cada niño que ha sido menospreciado por su origen, de cada familia que ha luchado contra la discriminación. Pero también es de cada persona que ha tenido el valor de cambiar, de reconocer sus errores y de trabajar por crear un mundo más justo. Esperanza continuó su discurso con palabras que se convirtieron en inspiración para millones de personas. Hace 12 años, alguien trató de convencerme de que mi valor como persona estaba determinado por el color de mi piel. Hoy estoy aquí para decir que el valor de una persona está determinado por el tamaño de su corazón, por la fuerza de su carácter y por su disposición a usar su poder para elevar a otros en lugar de humillarlos. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Había políticos, empresarios, académicos, líderes comunitarios, pero también había empleadas domésticas, campesinos, trabajadores de fábrica, todos unidos por la comprensión de que habían presenciado algo extraordinario. El triunfo del espíritu humano sobre la injusticia, de la dignidad sobre la humillación, del amor sobre el odio. Pero aquí viene la parte más hermosa de toda esta historia increíble. Después de la ceremonia, Eduardo se acercó a Esperanza con algo en las manos. Era una fotografía amarillenta de esa oficina donde había ocurrido la humillación 12 años antes. Esperanza, le dijo con la voz temblando de emoción, he cargado esta fotografía durante todos estos años para recordar al hombre terrible que fui y al hombre mejor que tú me ayudaste a convertirme. Hoy quiero dártela, porque tú transformaste el lugar más doloroso de tu vida en la fuente de tu mayor triunfo. Esperanza tomó la fotografía, la miró por un momento que pareció eterno, y luego la rompió en pequeños pedazos que dejó caer al suelo como confeti. Eduardo, le dijo con una sonrisa radiante, ese lugar ya no existe. Lo que existe ahora es el futuro que vamos a construir juntos para que ningún niño más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Esa noche, en su casa, Esperanza se miró en el mismo espejo donde había practicado su discurso antes de aquella entrevista fatídica. Pero ya no era la joven insegura que mendigaba por una oportunidad. Era una mujer de 35 años que había transformado el racismo en gloria, el dolor en poder, la humillación en triunfo. Y más importante que todo eso, había demostrado que el cambio real no viene de destruir a quienes nos lastiman, sino de elevarlos hasta que puedan verse a sí mismos y a otros con nuevos ojos. Hoy, 38 años después de aquella humillación que cambió todo, Esperanza Morales es recordada no solo como una empresaria exitosa, sino como una revolucionaria social, que demostró que la respuesta más poderosa al racismo no es el resentimiento, sino la excelencia combinada con la compasión. Su historia ha inspirado a millones de personas de todas las razas y orígenes a creer en su propio poder para superar cualquier obstáculo y transformar cualquier injusticia en una oportunidad de crecimiento. Eduardo Sandoval se convirtió en uno de los defensores más apasionados de los derechos indígenas en México, dedicando el resto de su vida a reparar el daño que había causado y a educar a otros sobre los peligros del racismo. Patricia creó una fundación que ayuda a empresas de todo el continente a crear ambientes de trabajo verdaderamente inclusivos. Y los empleados que presenciaron aquella transformación se convirtieron en embajadores de la tolerancia y el respeto en sus propias comunidades.
Pero lo más importante de toda esta historia extraordinaria es la lección que nos deja. No importa cuán grande sea la humillación que hayas sufrido, no importa cuán poderoso parezca ser quien trata de aplastarte, no importa cuántas veces te hayan dicho que no eres suficiente por tu color de piel, tu origen o tu condición social. Dentro de ti hay un poder que puede transformar cualquier injusticia en triunfo, cualquier dolor en sabiduría, cualquier humillación en gloria. Y ahora quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Hay alguien en tu pasado que te humilló por tu raza, tu origen o tu apariencia? ¿Hay alguna situación donde fuiste menospreciado y todavía cargas ese dolor? Si es así, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra: transformación. Porque al escribir esa palabra, estás declarando que vas a seguir el ejemplo de Esperanza Morales y vas a convertir ese dolor en poder, esa humillación en motivación, esa injusticia en combustible para tu éxito. Si alguna vez has sido víctima de discriminación racial y esta historia te inspiró a creer de nuevo en tu poder, escribe transformación en los comentarios. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia porque ha sido humillado por su origen, comparte este video ahora mismo y escribe transformación. Si crees que el mundo necesita más historias como la de Esperanza Morales para sanar las heridas del racismo, dale like a este video y escribe transformación. Cada persona que escriba transformación en los comentarios está enviando un mensaje poderoso al universo, que está lista para convertir cualquier injusticia en triunfo, cualquier dolor en poder, cualquier humillación en gloria. Y cuando vea 1000 comentarios que digan transformación, voy a contar la historia aún más increíble de cómo Esperanza Morales ayudó a crear la primera ley contra la discriminación racial en México y cómo su influencia cambió las vidas de millones de personas en todo el continente. La pregunta final es: ¿vas a permitir que las humillaciones del pasado definan tu futuro? ¿O vas a seguir el ejemplo de Esperanza Morales y vas a transformar el racismo en gloria? La elección es tuya, pero recuerda, dentro de ti hay el mismo poder que transformó a una joven humillada en una líder que cambió su país. Ese poder está esperando que tengas el valor de despertarlo. Escribe transformación si estás listo para despertar ese poder. El mundo está esperando tu historia de triunfo.